Hola y bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda parte del especial de las Tierras Medias, repasando dos proyectos que existieron en su día y nunca llegaron a prosperar. Si en la parte 1 tratamos el proyecto original que estaba planeado para The Hobbit, de la mano del director Guillermo del Toro, esta vez nos vamos unas cuantas décadas atrás. Pero en este caso, el proyecto estaría relacionado con el título más importante de la bibliografía de J.R.R. Tolkien. Si quieres ver la primera parte, te dejo el link en la descripción. Hecho este resumen, les dejo un poco de la historia del proyecto para abrir boca. Empecemos por los precedentes. Corría la psicodélica década de los 60 y principios de los 70. El amor libre, la experimentación con las drogas, el sexo y la comunidad hippie vivía su punto más alto. A mediados y finales de los 60, los escritos de Tolkien, y más en específico, sus 3 novelas de The Lord of the Rings, habían calado fuertemente en la cultura popular de la época, siendo incluso una lectura muy popular entre la comunidad hippie, quienes los consideraban como alegorías de la lucha contra el imperialismo de los Estados Unidos, y una lectura muy leída por los soldados en medio de la guerra de Vietnam. Además de eso, populares grupos de rock como Led Zeppelin escribían canciones homenajeando a la obra. En medio de esta ola de popularidad surge en Hollywood una nueva corriente de cine que desafiaba las normas culturales, sociales y estéticas, desembocando en un cine más experimental y lisérgico. Por aquel entonces, el rock, el sexo y la violencia desembarcaban en Hollywood como nunca lo habían hecho. Películas como El Graduado, La Jauría Humana, La Naranja Mecánica, Los 12 del Patíbulo o Cowboy de Medianoche venían a cambiar lo establecido hasta ese momento por una nueva camada de cineastas jóvenes que presentaban una visión del mundo más oscura y cínica que la vista solo unos años antes. De todos estos nuevos realizadores, tenemos que hablar de un director británico llamado John Boorman, quien venía teniendo una destacada trayectoria en Reino Unido en la dirección de documentales. Boorman tuvo un gran éxito con su cinta de 1965, titulada Atrápanos si puedes, la cual despertó el interés de Hollywood debido a su gran trabajo, estética atractiva para un público joven, y a su bajo presupuesto para llevar adelante el proyecto. En 1969, luego de sus 2 primeros proyectos en Hollywood, United Artists, de la mano de su presidente David Picker, le consultó a Boorman qué película querría hacer después de finalizar su tercer proyecto, El Príncipe sin Palacio, del año 1970, protagonizada por Marcello Mastroianni. A lo que el director le propuso un tratamiento sobre Merlín, el hechicero celta, y la leyenda artúrica, John Boorman. Al final dirigiría en 1981 la película de culto Excalibur, a lo que Picker le preguntó si estaba familiarizado con la obra de Tolkien, ya que hacía poco, United Artists había adquirido los derechos de El Señor de los Anillos. Boorman aceptó, en un principio, más por la curiosidad que por verdadero interés, ya que hasta ese momento el director no había leído los libros. La preproducción de este proyecto comienza a principios de 1970, con la escritura del guión por parte del propio Boorman, junto a Rospo Payenberg, que adaptaría los 3 libros en una sola película de unas 3 horas aproximadamente. Además de esto, el director quería que la cinta resonara en la juventud contracultural de la época, por lo que el rock tendría una gran presencia en el largometraje, teniendo en mente a Ringo Starr, baterista de The Beatles, para componer la banda sonora. En el apartado visual, Boorman tenía como inspiración las películas de Akira Kurosawa, ya que consideraba su estética muy similar a la de un cuento de hadas, y la cinta soviética Alexander Nevsky de 1938, por cómo mostraba esta cinta los conflictos entre grupos humanos. El primer desafío que se les planteó a los realizadores fue el condensar 3 libros en tan solo una película.
Para el que no esté muy familiarizado con la obra de Tolkien, estamos hablando de un autor que solía entregar mucha información en sus obras. Un escritor tremendamente descriptivo que dejaba datos precisos de sus personajes, tanto en lo físico como en lo psicológico, así como del propio entorno, con la intención de hacernos visualizarlo mentalmente de la forma que él mismo lo imaginó. Esto derivaba en una ingente cantidad de información, algo que abrumaba a los realizadores, que crearon fichas informativas de las distintas razas que aparecían en la obra. Finalmente Boorman, al ver que le sería imposible adaptar la novela de una manera fiel que le hiciera justicia, por lo que optaron por realizar una adaptación más libre de la historia, eliminando componentes, agregando otros de su propia cosecha y dándole su propio toque al guion. Es así como El Señor de los Anillos de John Boorman pasó de ser una fantasía épica ambientada en un mundo imaginario a una alegoría sociopolítica a la turbulencia de la década de los 60. Otro aspecto que desaparecía en la historia de Boorman era el religioso, convirtiendo todo en una fantasía contracultural artúrica. Recordemos que la intención inicial del director era una historia de Merlin y la leyenda del rey Arturo. Boorman llegó a mantener contactos con Tolkien, a quien informaba de sus planes. Entre estos estaba la idea de utilizar niños para los papeles de los hobbits, pero doblando sus voces con actores adultos, siendo Al Pacino el actor que tenía en mente para encarnar la voz de Frodo. Según palabras del director, a Tolkien le encantaba la idea, algo que puede ser discutible, ya que es sabida la furiosa defensa del escritor a su material original. Otros actores que el creador tenía considerados para su película fueron Christopher Lee o Vincent Price en los papeles de Aragorn y Gandalf. El presupuesto para el proyecto, exceptuando los sueldos de los actores y los del propio director y guionista, era de unos $4 millones, una cifra baja incluso para la época, y más si tomamos en cuenta lo ambicioso del proyecto, y se rodaría casi en su totalidad entre Inglaterra e Irlanda. En este punto, todo se empieza a torcer. El proyecto se programa para estrenarse en 1972, pero una seguidilla de fracasos comerciales dan con la salida del hasta el momento presidente de United Artists, David Picker, quien, como ya mencionamos, fue el principal impulsor del proyecto, llegando al puesto Arthur Cream, quien no había leído los libros y no estaba muy interesado por el proyecto, por considerar que el presupuesto no sería suficiente, además de considerarlo como un proyecto para niños. En un intento por sacar adelante el proyecto, Boorman comenzó un periplo por los distintos estudios para intentar vender el proyecto, algo que finalmente no consiguió, aunque Disney estuvo muy cerca de comprar la idea, pero finalmente la descartó por su excesiva violencia y oscuridad. Algunos años después, Ralph Bakshi, de la mano de United Artists, consiguió llevar a cabo una adaptación de El Señor de los Anillos. Pero esta vez sería una cinta animada, que finalmente se convirtió en una obra de culto. Boorman, por su parte, se fue a dirigir Excalibur, donde utilizó algunos de los conceptos que tenía en mente para la adaptación de la novela de Tolkien, aunque no había sido su última palabra, ya que en los 90 el realizador volvería a la carga para intentar volver a sacar a flote el proyecto. Boorman consideraba que para esta época, la evolución tecnológica en el cine haría que los costos fueran mucho menores y el proyecto fuese más viable. Para este nuevo intento, el director tenía en mente a los actores Jeremy Irons como Gandalf, Sean Connery como Aragorn, Bob Hoskins como Gimli, Danny DeVito como Gollum y Tilda Swinton como Elrond, ya que Boorman pensaba que los elfos tendrían aspecto andrógino. Finalmente, esta vez tampoco tuvo éxito, ya que fue considerado un proyecto demasiado costoso y largo por el productor Jake Everts, quien hacía poco había perdido mucho dinero con su adaptación del videojuego Super Mario Bros. Esto significó el final de las opciones para lanzar este proyecto. Pero esta historia quedó bien reflejada en un guión que actualmente se encuentra expuesto en la Universidad de Marquette, en Wisconsin, Milwaukee, como parte de la colección J.R.R. Tolkien. Una vez puestos en contexto social de la época, vamos a revisar la historia que nos planeaban contar en esta cinta. La película comenzaría con una escena introductoria en
en la que vemos al propio J.R.R. Tolkien en su estudio como una especie de presentación de la historia. Boorman quería realizar este cameo del escritor en su estudio, quizás también con la idea de que esto valide lo que luego se verá, aunque no es seguro que el escritor hubiera aceptado esto. En cualquier caso, no. Marvel no puso de moda los cameos con Stan Lee. Luego de esto veríamos un mapa de la Tierra Media. La cámara va recorriendo los diferentes territorios, como Mordor, Minas Tirith, Gondor y finalizando en la comarca. La escena nos muestra el cumpleaños 111 de Bilbo Bolsón, en una escena donde este está dando su discurso de despedida. A diferencia de la versión de Peter Jackson, aquí comenzamos la historia en este punto. En esta ocasión, Bilbo no desaparece, sino que acaba el discurso. El viejo hobbit no quiere marcharse, pero es convencido por Gandalf, quien en esta película luciría un aspecto bastante distinto al utilizado en las películas de Jackson y lo que describía Tolkien en su libro, teniendo un casco de metal en la cabeza y un aire mucho más serio y oscuro. Dicho diseño fue utilizado por Boorman para la estética de Merlin en la película Excalibur. Gandalf lleva a Bilbo a su cabaña. En esta cinta las casas de los hobbits serían más bien cabañas, en lugar de las cuevas mostradas en cine en las películas de los 2000, y le ordena que se vaya a Rivendell. Bilbo tiene una gran discusión con el mago, pero finalmente decide hacer caso, dejando caer el anillo. Esa misma noche, Frodo llega a la cabaña que acaba de legarle Bilbo, y Gandalf le pide que recoja el anillo y se lo pruebe. Algo que Frodo intenta, pero no puede hacerlo. En ese momento entra en un trance y comienza a murmurar: un anillo para gobernarlos a todos en las tierras de Mordor, donde yacen las sombras. Esta frase sorprende al mago, y al igual que en el libro, cuando Frodo intenta darle a él el anillo, el viejo mago se niega a aceptarlo, ya que sabe del poder oscuro de este y lo que pasaría en las manos de un mago poderoso. Otra cosa que sorprende es que en esta versión no tendríamos la famosa escena del anillo arrojado al fuego para que revele su texto en lenguaje élfico, algo que fue representado en las películas de los 2000 y que aparece en la novela. En ese momento, Merry, Pippin y Sam llegan a casa de Frodo para avisarle que han visto a un jinete encapuchado, vestido de negro rondando por la comarca, a lo que Gandalf, visiblemente sobresaltado pero intentando fingir calma, les ordena a los 4 hobbits irse a tomar una vacaciones en Rivendell. Recién hemos comenzado y ya se puede ver cómo la historia avanza a toda pastilla, omitiendo un montón de drama. Los 4 hobbits parten para Rivendell, no sin que antes Gandalf aconseje a Frodo no usar el anillo, salvo que sea extremadamente necesario. Los hobbits llegan a un campo de setas donde aprovechan para recoger algunas y comerlas, pero estos empiezan a tener alucinaciones viendo a otros hobbits correr por un campo de flores completamente desnudos mientras son perseguidos por espantapájaros con caras aterradoras. Esto empieza a ponerse muy bizarro y turbio. ¿Recordáis que les dije que Boorman planeaba usar niños para los hobbits? Pues eso, bizarro y turbio, y solo estamos empezando. Más adelante, el grupo se topa con un jinete encapuchado recorriendo su mismo camino. Al sentir un aura oscura emanando del sujeto, deciden esconderse. El sujeto se para y rebusca por la zona, pero al no encontrar nada, decide seguir su curso. Luego de este encuentro, el grupo de hobbits deciden evitar el camino principal. A los pocos días de camino, el grupo vuelve a encontrarse con otro jinete, pero esta vez logran esconderse detrás de un sauce que parece asustar al jinete. Luego de que este se vaya, el árbol golpea a Sam, a lo que este intenta atacarlo, pero el árbol consigue quitarle su espada. Es ahí cuando el grupo decide cantarle una canción de cuna al árbol, en señal de disculpa. El sauce queda complacido, por lo que deja a los 4 hobbits dormir entre sus raíces para estar protegidos por la noche. Al día siguiente, los 4 hobbits reanudan su camino, pero escuchan nuevamente ruidos de galope acercándose. Sam, harto de la situación, decide desenvainar su espada y enfrentar a extraño. Pero esta vez no es el jinete,
sino un montará, que se presenta como Aragorn, y les dice que ha sido enviado a guiarlos a Rivendell. Desafortunadamente, en ese momento son emboscados por unos jinetes negros, a los que Aragorn nombra como los Nazgûl. El grupo intenta huir, pero esto es imposible. Aragorn decide enfrentarlos, empuñando dos mitades de una espada, una en cada mano, a lo que los hobbits lo imitan con lo que tienen a mano. En la pelea, Frodo es herido por una lanza, algo que hace que los Nazgûl desaparezcan. Momento que aprovecha Aragorn para tomar a Frodo y subirse a su caballo. El resto de hobbits se suben también y juntos cabalgan rápidamente hacia Rivendell para intentar salvar la vida de Frodo. En ese momento, los Nazgûl vuelven a aparecer persiguiendo a los protagonistas para quitarle el anillo a Frodo. Pero en ese momento, el grupo pasa el río Eärendil, donde aparecen unos guerreros elfos montados en ponis que utilizan magia, generando olas que chocan contra los Nazgûl, haciéndolos desaparecer. En la siguiente escena, vemos a todo el grupo ya reunido en el gran comedor de Rivendell. Desnudan a Frodo, lo cubren de hojas y lo acuestan en una gran mesa. Allí se encuentran Elrond, Gandalf, Gimli, Boromir, el propio Aragorn y los otros tres hobbits, y un grupo de elfos, de entre los que podemos destacar a Legolas. Este comedor no sería una sala, sino más bien un sitio abierto, al aire libre. Este fue otro de los conceptos que Burman recicló para Excalibur, utilizándolo como el lugar para realizar el torneo de caballeros. Elrond comenta que si no curan la herida a Frodo, este se convertirá en un servidor del Señor Oscuro. En ese momento vemos aparecer a Arwen, que en esta adaptación es una niña de 13 años y no tiene relación alguna con Aragorn. Los elfos comienzan un ritual en el que se ponen a cantar mientras que Arwen entierra una daga sanadora en la herida de Frodo. Elrond le dice a Gimli que tenga su hacha lista, en caso de que hubiera que cortar el brazo infectado, en el caso de que Arwen se desmaye. Boromir, visiblemente harto, increpa a Elrond sobre el porqué de llamarlo a Rivendell si no era por un asunto importante, dando a entender el desprecio de este hacia los hobbits, a lo que Gandalf lo manda a callar. El anillo comienza a tener cierta influencia sobre Boromir, e intenta tomarlo, pero una fuerza invisible se lo impide. Finalmente, Arwen logra sacar una esquirla de la lanza Nazgûl de la herida de Frodo, y consigue así curarlo. Los hobbits se abrazan y Sam grita, "Frodo vive", una referencia a un eslogan del movimiento hippie de los años 60. Luego de esto, comienza el concilio. Frodo continúa desnudo durante toda la escena. Vuelvo a recordar que Burman planeaba utilizar niños para interpretar a los hobbits, por si alguien se había olvidado ya. Aquí la cinta procede a escalar otro nivel de bizarrez, y créanme, no será el último. Los elfos representan una obra de teatro estilo kabuki, para contar la historia del anillo. Los elfos son representados por un malabarista con 3 anillos de cristal. Los enanos son representados por otro malabarista, pero en este caso con 7 anillos. Finalmente, los hombres son representados por una bella mujer malabarista que danza y porta 9 anillos de cristal en sus brazos. Un actor vestido como un perro se une al espectáculo representando el destino y la voluntad del anillo. Y finalmente, Sauron entra en escena, siendo interpretado por un hombre que el guión describe con un aspecto similar al de Mick Jagger, vestido de blanco y portando una bola de cristal con una bandana alrededor, representando al anillo único. Un coro élfico comienza a cantar una canción que se asemeja bastante a Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Sauron hace rebotar la bola de cristal contra el suelo, mientras el perro la persigue hipnotizado, en clara alegoría al poder del anillo único. Luego el malabarista que representa a los elfos hace desaparecer los 3 anillos, dando a entender que esta raza no se doblegó a la voluntad de estos. Por su parte, el que representa a los enanos hace desaparecer 4 de sus 7 anillos, conservando 3. Estos 3 son los que Sauron recuperó cuando intentó doblegar a los enanos sin éxito, perdiendo los otros 4 que fueron quemados por dragones. Seguido a esto, Sauron se pone a bailar de una manera similar, otra vez,
a Mick Jagger, mientras se acerca a la mujer que representa a los hombres. La mujer se queda fascinada con él, algo que hace referencia a que Sauron sí pudo doblegar la voluntad de los hombres. Seguramente muchos crean que la idea de representar al villano con el aspecto y el estilo de Mick Jagger sea por un gusto o fanatismo del director por este cantante, pero no. Es justamente todo lo contrario. Boorman odiaba profundamente a Jagger y a los Rolling Stones, y en su idea colocarlo como el villano era una forma de mostrar desprecios hacia este. La representación continúa con la Guerra de la Última Alianza, en la que todos los pueblos se unieron para acabar con el Señor Oscuro. Elendil y Gil-galad se enfrentan a Sauron, acabando con su vida, pero pereciendo ellos también en la batalla. Se puede ver como Narsil, la espada de Elendil, se parte por la mitad. El perro toma la pelota que representa el anillo único y se queda dormido debajo de una sábana azul que representa al río, haciendo alusión a la pérdida del anillo por parte de Isildur, el hijo de Elendil, que decide quedarse el anillo, y más tarde es atacado y asesinado por un grupo de orcos cuando paseaba cerca de un río, cayendo el anillo a este. Dos criaturas se pelean por la bola de cristal, uno mata al otro y murmura su nombre: Gollum. Aparece nuevamente el actor que interpreta a Sauron, pero esta vez vistiendo ropajes negros, simbolizando su resurrección. Aparecen dos actores personificando a Gandalf y Saruman, siendo este último interpretado por una mujer. El actor que representa a Sauron comienza a realizar bailes sensuales alrededor de Gandalf, pero este lo rechaza, mientras que Saruman parece corresponderle. La obra termina con un actor que personifica a Bilbo, encontrando el anillo y abandonando la escena sin darse cuenta que es seguido por Sauron y Gollum. Toda esta representación teatral dura más de 6 minutos, y si bien puede estar muy bien representada, personalmente tengo la sensación de que obedece a un guionista perezoso, que recurre a la explicación fácil de la historia. Algo que es muy común en el cine, es recurrir a la máxima de no lo cuentes, muéstralo. En este punto, Boromir entra en cólera, al ver que Aragorn posee las dos mitades de la espada Narsil, y le exige que se la devuelva, ya que él es el heredero al trono. Él lo frena, diciéndole que Aragorn es descendiente de Elendil e Isildur, y por tanto el verdadero heredero al trono. Además de esto, Elrond comenta que el anillo no puede ser ocultado, guardado o utilizado como arma para vencer a Sauron, ya que es parte misma de la esencia del poder de este. Por lo debe ser destruido, y solo puede hacerse donde fue forjado, en el Monte del Destino. Solo así el Señor Oscuro podrá ser derrotado. Frodo se ofrece a realizar esta misión, y todos los allí presentes deciden ir con él para protegerlo. De esta manera se conforma la compañía del anillo. Antes de partir, unos 2 meses después, Arwen y unas sirvientas elfas entregan a los integrantes de la comunidad capas élficas de invisibilidad y pan lembas, unos panes que tenían la capacidad de adquirir el sabor del alimento que la persona quisiera en ese momento. Asimismo, Bilbo le entrega a Frodo su espada llamada Dardo, construida con acero élfico, que tenía la capacidad de brillar cuando había enemigos cerca. La escena cambia a la comunidad ya en camino atravesando un desierto. Elrond los observa mediante una bola mágica y comenta que Arwen será su guía en la travesía, para darles apoyo espiritual. En un momento Boromir vuelve a increpar a Aragorn, exigiéndole a este que le dé la espada, a lo que Aragorn nuevamente se niega, afirmando que no puede entregar la espada a nadie que no sea el verdadero heredero. Ambos forcejean, y Boromir consigue arrebatar una de las mitades a Aragorn. En ese momento, Arwen aparece en una proyección astral y frena la pelea. Arwen ordena a ambos que cada uno lleve una parte de la espada, tomando ambas y besándolas, cortándose y ensangrentándose los labios. Luego procede a besar en los labios tanto a Aragorn como a Boromir. Volvemos al tema de la edad, que parece una fijación del director. Esto es algo turbio, ya que como dije antes tenía 13 años, y nuevamente repito, esto todavía puede ir a peor.
Para no hacer un video extremadamente largo, dejo aquí la primera parte de la historia. Mi intención era realizar un solo video, pero luego de comprobar que quedaría una extensión de más o menos 1 hora, prefiero dividir esta historia en 2 partes. En la segunda parte veremos la conclusión de la historia, así como las conclusiones. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta mi trabajo, agradecería un like, un comentario, dejándome tu opinión, y si te parece, puedes suscribirte, así no te perderás el final de esta historia.